Un cordial saludo del Centro de Investigación y Tecnología Mecánica ITM, una vez más aquí en esta presentación de las videoconferencias en línea, compartir a distancia la información técnica ligada por el fabricante, en este caso Caterpillar, y algunas otras informaciones también ligadas de otros fabricantes. Nos es importante que saber los principios básicamente que vamos a tratar en este tema, que va a incurrir principalmente en la introducción a los convertidores de par. Tema muy importante para todos nosotros, ya que hoy en día los sistemas van mejorando poco a poco, se va asimilando nuevas cosas, nuevos métodos, nuevos procesos, en la cual tras los años anteriores hasta la actualidad hemos visto cambios que van a permitir incurrir en que poco a poco se desarrolla la tecnología a través de los sistemas. Muy bien. Dentro de la introducción de los convertidores de par es muy importante determinar en dónde va instalado. Por ejemplo, como conceptos básicos tenemos los embragues de fricción, los convertidores de par y de par, las transmisiones manuales, los engranajes deslizantes que se encuentran sincronizados, las servotransmisiones, el conjunto diferencial, el embrague direccional, la dirección diferencial, los mandos finales, los neumáticos y el tren de rodamientos, ¿no? En este caso, la conexión contra el terreno. Estos conceptos básicos a nosotros nos permitirán entender en qué consiste básicamente un tren de fuerza. En este caso hablaríamos de un tren de fuerza mecánico, que es una de las aplicaciones en la cual vamos a encontrar este tipo de componentes, llamado convertidor de par. Entonces, por ejemplo, ¿qué consiste un tren de fuerza mecánico? Consiste en un motor, componente encargado de transformar la energía térmica en una energía cinética de rotación o energía de movimiento. Esta energía de movimiento va a ser aprovechado a través de hacia a través de un convertidor de par o un acoplamiento. Este acoplamiento lo que va a permitir es unir toda la potencia, toda la energía del motor hacia la transmisión. Acá hay una corrección que hacer, es transmisión. ¿De acuerdo? Una vez enviado la potencia a través del convertidor de par hacia la transmisión, ello a través de unos cardanes, en este caso el cardán o árbol de transmisión delantero, tanto árbol de transmisión delantero como árbol de transmisión posterior, va a llegar esta energía hacia unos diferenciales. Pero a través de ello va a ser, ¿qué cosa? Va a ser administrado, ya sea en una relación de velocidad o sentido de marcha del equipo, de tal forma que esta energía llegue hacia los diferenciales y se puede desplazar hacia la última reducción de hacia la última reducción de velocidad y incremento de par máximo, desarrollado en los mandos finales. Entonces, este mecanismo nos va a permitir a nosotros conocer realmente en qué equipo vamos instalados, por ejemplo, en los cargadores de ruedas, en los tractores de cadenas, en las retroexcavadoras, en las motoniveladoras. Son mecanismos en el cual van instalados y eso va a permitir generalmente el desplazamiento del equipo, ¿no? Entonces, el componente encargado, el componente clave que va a permitir comunicar la potencia del motor hacia la transmisión vendría a ser hoy en día ya utilizado en lo que es equipo pesado, el ya común conocido como convertidor de par. ¿Sí? Entonces esto ha sido una pequeña introducción a lo que concierne al tren de fuerza. Entonces el tren de fuerza está constituido, o el tren de fuerza, el tren de potencia está constituido por un motor de combustión interna, un acoplamiento, que en este caso hablaríamos del convertidor de par, una transmisión, los ejes de transmisión, en este caso el cardán delantero, el cardán posterior, y los
diferenciales que van a comunicar o van a invertir el movimiento lineal hacia el transversal, hacia los mandos finales. Muy bien, entonces, para empezar ya sabemos en dónde es que va ubicado el convertidor de par. Muy bien. Entonces, como introducción, en un tren de fuerza mecánico el acoplamiento es la conexión entre el volante del motor y la transmisión. Los tipos principales de acoplamientos que se usan actualmente en los trenes de fuerza son, bueno, embragues de volante, que es un tema que lo hablaremos más adelante, los convertidores de par y divisores de par, que es el tema importante que vamos a tratar el día de hoy como parte introductoria para tener mayor conocimiento en relación al tren de fuerza. De esta plática, de este desarrollo de este tema, ¿cuáles son nuestros principales objetivos? Al terminar esta etapa, el participante tendrá la capacidad de identificar los componentes principales del convertidor de par y divisor de par. Dentro del convertidor de par también hablaremos sobre los sistemas auxiliares que vamos a tratar en cada uno de estos puntos. Entender el principio de operación del convertidor y del divisor de par. Entender el principio de operación del convertidor y divisor de par. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de este acoplamiento? De este componente que va unido entre la volante del motor, y la transmisión. Las funciones principales son conectar y desconectar la potencia transmitida por el motor a la transmisión. Segundo, transmitir la potencia del motor de manera rápida y progresiva, ya que ya no tenemos la necesidad de tener que presionar un elemento llamado embrague. En este caso, la transmisión de potencia del motor es de manera rápida y progresiva en todo momento. Disipar el calor generado durante el acoplamiento, resistir altas velocidades y desgastes prematuros, y absorber las vibraciones del motor, que es algo muy importante que se va a detallar. Dentro de los tipos existentes de los embragues de transmisión de potencia tenemos los embragues de fricción, que utilizan la fricción generada entre dos superficies de contacto para transmitir potencia. Y los embragues hidráulicos, que es nuestro punto muy importante que vamos a tallar el día de hoy. Transmitir potencia utilizando la velocidad del fluido hidráulico, en este caso del aceite. Muy bien. Dentro de los acoplamientos tenemos el embrague de fricción. Bueno, en esta etapa solamente mencionaremos esta aplicación para que ustedes puedan tener y puedan comparar y ver la diferencia que existe entre los embragues de fricción y los convertidores de par. Muy bien. Entonces, es así como es que va instalado este componente llamado embrague. Fíjense cómo es que vamos a transmitir la potencia en este momento. Aquí nos presenta o nos representa esta imagen al motor de combustión interna. Este motor de combustión interna, hacia la salida de este componente llamado cigüeñal, va unido a la volante. Muy bien. Dentro de la volante ya forma parte de este componente llamado conjunto de embrague. Fíjense, toda esta zona donde estoy seleccionando determina lo que es el conjunto del embrague. Bueno, tenemos el disco, tenemos el plato presor, contamos con muy bien, disculpen. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos el disco, tenemos el plato presor,
En este caso nos está señalando una imagen con fines didácticos. Nos presenta la horquilla, el collarín y tenemos el método de activación. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de componente puede ser accionado por resortes o por un diafragma, que al presionar el pedal, ¿qué pasa con este sistema? Si yo presiono el pedal, lo que voy a permitir es desconectar, utilizando todo este mecanismo, desconectar el disco del embrague hacia la volante. Si yo desconecto al momento de presionar, entonces el movimiento de la volante no va a ser transmitida hacia la transmisión. Entonces, para que yo pueda generar un cambio de velocidad o sentido de marcha del equipo, el cual va a ser generado a tener que verme obligado a tener que presionar. ¿Qué pasa si no presiono? En este componente voy a tener movimiento constante y va a permitir que no pueda activar los sincronismos, pueda unir el eje primario con el eje secundario y así no pueda salir la energía hacia el diferencial. Entonces, esto es parte ya del conjunto de la transmisión. Pero el principio viene acá. Es que cada vez que yo necesite generar un cambio de velocidad y sentido de marcha en el equipo, me voy a tener que ver obligado a presionar un pedal, que en este caso va a permitir que cuando yo presiono, ¿no? Lo que voy a hacer es desconectar de la volante, de tal forma que no haya transmisión y no haya movimiento, y de esta forma yo pueda generar el sentido de marcha. Cuando yo suelte el pedal del embrague, lo que voy a permitir es unir al disco con la volante, que a través del principio de fricción va a permitir transmitir el movimiento de la volante a través del disco, a través de este eje, hacia la transmisión, y con ello comunicamos directamente hacia las ruedas, a través de un diferencial. Entonces, como principio básico,
¿Cómo están? Nuevamente. Eh, Perdón por el imprevisto, se nos fue la conexión del internet y tuvimos un problema. Pero bien, no se preocupen, tal como seguíamos, eh, me es importante para mí saber que los jóvenes de la comunidad están presentes y eso para mí es un gusto poder compartir todos estos principios con ellos también. Un saludo para todos y un abrazo a la distancia. Bien, continuamos. Entonces veíamos que este componente llamado embrague, encargado de transmitir también el movimiento de la volante hacia la transmisión, pero a través de un principio, a través del principio mecánico, ¿no? Que el mecanismo hidráulico o neumático o hidroneumático a través de la activación de la conexión del disco es totalmente independiente, pero internamente dentro del conjunto del embrague prácticamente vemos que todo es a través de un principio mecánico. Entonces, a través de la fricción podemos comunicar la energía del motor hacia la transmisión, ¿no? Este es básicamente el principio, en resumen, del conjunto del embrague, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, básicamente, que va a permitir este tipo de componente? El embrague de diafragma es idóneo para transmitir pequeños pares. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si la volante gira 2000 RPM, a través de la fricción son los 2000 RPM que va a entregar la transmisión, ni más ni menos. ¿Qué más tenemos? Su utilización está generalizada en turismo y derivados, o sea, bueno, este principio a través de equipos vehiculares, ¿no? No empleándose en camiones, ni en máquinas, ni nada. Tiene las siguientes ventajas con respecto al tradicional de muelles helicoidales. Bueno, en este caso, viendo la comparación de los dos tipos de embragues, suprime articulaciones por la simplificación en el empuje, o sea, permite generar una mayor fricción, la presión de ajuste oprimida con el desgaste, debido a que, bueno, en este caso de los embragues de diafragma, mejoran en ese sentido el tipo de disco que tiene. La distribución de presión es más uniforme, ¿no? Al poder dotarle de una masa de embrague mayor, la capacidad térmica es mayor y en consecuencia las temperaturas de trabajo son menores, ¿no? Bueno, son una de las ventajas que cuenta tener un embrague de diafragma, ¿no? Muy bien, acabamos de presentar. Muy bien, entonces eso era la introducción en relación al tradicional embrague que comúnmente han instalado hoy en día, casi en la mayoría del sector vehicular, pero en lo que es equipo pesado ya prácticamente hasta las máquinas fabricadas hasta antes del año 2005, prácticamente 2005, las máquinas fabricadas de 2005 hacia adelante ya prácticamente no cuentan con un embrague de fricción, ¿no? Entonces, antes de entrar ya directamente en lo que son convertidores de par, es importante entender el principio del embrague hidráulico. Entonces, después de la actualización de los embragues de fricción, se tuvo el principio de la utilización del acoplamiento hidráulico o embrague hidráulico. ¿Cuál es este principio de funcionabilidad del acoplamiento hidráulico? Entonces, bueno, para empezar, los embragues hidráulicos se usan para transmitir potencia. Se usa la energía de un fluido en movimiento para transmitir potencia. O sea, en este caso estamos hablando de los principios de la hidráulica, estaríamos hablando de la hidrodinámica. Existen tres tipos importantes dentro de los embragues hidráulicos. Tenemos los acoplamientos hidráulicos a través de un embrague hidrodinámico, un convertidor de par y los divisores de par. Cada uno de estos puntos vamos a conversar muy detalladamente. ¿Qué cosa es un acoplamiento hidráulico? Veamos. Realiza la misma tarea que el embrague mecánico, ¿de acuerdo?
realiza la misma tarea que el embrague mecánico, pero el acoplamiento hidráulico usa un fluido de aceite hidráulico en lugar de discos de fricción para transmitir la potencia. Se utiliza para conectar y no para multiplicar el par. Ojo, dato importante aquí. Se utiliza para conectar y no para multiplicar el par. Veamos el principio. Imaginemos que tenemos dos ventiladores, tal como lo podemos apreciar en la imagen. Veamos. Un ventilador va conectado hacia la energía. Por lo tanto, un ventilador cuenta con un motor eléctrico que va a accionar una turbina. Entonces, una vez conectado hacia la energía eléctrica, este ventilador va a iniciar su funcionamiento, emitiendo o expulsando una cantidad de aire. Si hacia el otro extremo yo cuento con otro ventilador, pero que no está conectado a la energía, el principio es que al emitir el ventilador que sí está conectado a la energía, va a expulsar el flujo de aire, haciendo que este aire choque o rebote o caiga o emita o conecte hacia el ventilador que no está enchufado. De tal forma genera un movimiento. Entonces, la expulsión del flujo de aire del ventilador que sí está conectado va a permitir el movimiento del otro ventilador que no está conectado, generando así dos componentes. A este componente que sí está conectado le vamos a llamar impulsor, y al otro componente que no está conectado le vamos a llamar impulsado. Entonces, en este caso, vemos que el medio por el cual va a generar el movimiento hacia el otro ventilador es el aire. En los acoplamientos hidráulicos vamos a invertir eso. En vez de utilizar aire, vamos a utilizar un fluido. Entonces, la fuerza del fluido de salida del componente impulsor actúa como la fuerza de entrada del componente impulsado. Como el líquido tiene mayor masa que el aire, transmite mayor energía. Entonces, este es el principio basado a través de los ventiladores, aplicado directamente a los acoplamientos hidráulicos. Muy bien. Antes veíamos a dos ventiladores, uno que estaba conectado hacia la energía y el otro que no estaba conectado. En este caso, al que estaba conectado a la energía le llamamos, al que no estaba conectado a la energía le llamamos componente impulsor, y al que no estaba conectado le llamamos componente impulsado. Ya ligado directamente al embrague impulsor, perdón, ya ligado directamente al acoplamiento hidráulico, al impulsor le vamos a llamar impelente, y al otro componente, al impulsor le vamos a llamar impelente, al otro componente le vamos a llamar turbina. Entonces, la emisión de flujo, como en este caso vamos a utilizar un fluido que va a permitir, va a generar una mayor energía para poder transmitir, en este caso, hacia la transmisión. Muy bien. Entonces acá tenemos, bueno, acá nos detalla otros nombres también. Lo podemos llamar rodete, bomba, impulsor, o también le podemos llamar impelente. ¿Qué hace el rodete, bomba, impulsor o impelente? Cambia la potencia mecánica en potencia hidráulica. ¿Por qué? Porque a este componente va a estar conectado la energía de movimiento del motor. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que si el motor gira 2000 RPM o 1800 RPM, este componente también girará 2000 o 1800 RPM. Acá tenemos una entrada. Entonces, al ingresar el flujo, lo que va a permitir va a ser expulsar. De la misma forma que el ventilador, de la misma forma que el ventilador que estaba conectado hacia la energía, generaba la expulsión de aire, en este caso, gracias a la energía cinética, no es más que ingrese flujo por acá, va a permitir que los álabes emitan una cierta cantidad de aceite, haciéndolo chocar relativamente en los álabes de la turbina, generando un movimiento. Y como la turbina está conectado un eje que va a unir a la transmisión, entonces de esa forma es como transmitimos la energía del convertidor hacia la transmisión. Entonces, el rodete, bomba, impulsor o impelente
cambia la potencia mecánica en potencia hidráulica, y la turbina permite que esa potencia hidráulica se convierta nuevamente en mecánica, transmitiendo directamente hacia la transmisión. Entonces, acá veamos, a ver. Acá tenemos cómo es que se va la potencia. ¿Qué tenemos acá? La potencia mecánica. ¿De qué? Del motor de combustión interna. Tenemos el acoplamiento, el que va a permitir, primero, aprovechar la potencia mecánica para convertirla en hidráulica. Y la hidráulica, nuevamente, el acoplamiento la va a convertir en mecánica, trasladando directamente a la transmisión, a la caja de transmisión. Una vez desarrollado esta energía, aquí en la transmisión, lo que vamos a permitir es administrar esa energía, ya sea para un incremento de par o para una entrega de velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia el eje de salida y posteriormente hacia los manos finales, y así conectar directamente hacia las ruedas. Entonces, dentro del acoplamiento tenemos el rodete, impelente, bomba. ¿Por qué se le dice bomba? Alguien se preguntará, disculpe, pero ¿por qué le dicen bomba? ¿Qué hace una bomba? Recibe la energía o recibe el flujo y lo emite, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Acá tenemos que este componente, como está conectado al motor, va a permitir el movimiento. Más que ingrese flujo, lo que va a permitir es expulsar el flujo de aceite hacia la turbina. Entonces el rodete, resumiendo, cambia la potencia mecánica en potencia hidráulica, y la turbina cambia la potencia hidráulica en potencia útil, ¿verdad? Hacia la transmisión. Muy bien. Entonces, mediante esta forma de transmisión se consigue, ¿qué cosa conseguimos mediante esta forma de transmisión? Poder arrancar progresivamente el aceite de salida, venciendo así la inercia que puede tener su eje. Separar mecánicamente ambas partes, para que un bloqueo o sobrecarga en la máquina accionada no impacte directamente sobre el motor diésel. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora yo tendré que presionar un pedal de embrague? No voy a tener que presionar un pedal de embrague, simplemente voy a comunicar directamente la potencia del motor hacia la transmisión. ¿Poder qué cosa? Variar la velocidad del eje de salida. La velocidad de salida mediante un control adecuado de la cantidad de fluido de transmisión presente entre los componentes del acoplamiento hidráulico. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Si es que yo acelero más, va a enviar mayor cantidad de flujo, por lo tanto, la entrega de movimiento va a ser mayor. Si yo acelero menos, la entrega de movimiento va a ser menor, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que consiste en lo que es acoplamientos hidráulicos. Veamos aquí. El aceite llena solo el 85% aproximadamente del volumen, pues se expansiona al elevar su temperatura en el funcionamiento. Como veamos acá, tenemos la cantidad de flujo de aceite al que llega y automáticamente permite la entrega de flujo desde el impelente hacia la turbina, generando el movimiento, ¿no? Muy bien. Cuando el aceite deja la turbina, fluye en dirección opuesta y el aceite rodete tiende a oponerse en este caso al impelente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el circuito, el flujo? Tenemos el impelente que va a emitir el flujo hacia la turbina, genera el movimiento de la turbina, y el aceite no tiene de otra que caer para que regrese nuevamente hacia el sistema, ¿no? Algo muy importante aquí, que el sentido de movimiento desde el motor es el mismo sentido de movimiento que va a emitir hacia el eje de salida del acoplamiento hidráulico. ¿Sí? Bajo estos términos de flujo, ¿en qué momento yo puedo apreciar que tengo un par máximo en un acoplamiento? Ese par máximo obviamente no es lo necesario si es que yo le instalara este tipo de acoplamiento en una máquina pesada. Simplemente la aplicación es ligada directamente a equipos livianos, ¿no? Entonces acá tenemos un flujo llamado flujo de vórtice, que va a generar un par máximo. Fíjense cómo vemos que es el tipo de flujo cuando está trabajando. Entonces, si
si la turbina está conectado a la transmisión está conectada al diferencial, el diferencial está conectado hacia las ruedas, y por ende el equipo, en este caso el equipo liviano, ya sea un vehículo, equipo liviano, tiene una resistencia tal que cuando tengamos este tipo de flujo, nuestro redireccionamiento va a estar en función de ¿qué? De un par máximo. Cuando ya no tenga resistencia en la turbina y simple y llanamente el impelente está accionando a la turbina, vamos a tener un flujo intermedio. Y cuando no haya totalmente resistencia en la turbina, no haya nada de resistencia, ¿por qué? Porque el equipo ya sea se encuentra desplazándose, eso va a permitir un flujo giratorio. Y es ahí en donde nosotros encontramos una máxima velocidad o una velocidad máxima. Algo muy importante que detallar. En un acoplamiento hidráulico, el par de entrada es casi igual al par de salida. Se transmite fuerza, pero no multiplica el par. Aquí en un acoplamiento hidráulico no vamos a multiplicar, simplemente el par que se crea inicialmente es el par que entrega. Cuando el aceite fluye del rodete a la turbina, el aceite no se desplaza en el mismo sentido de la turbina, provocando carga innecesaria en el motor. Por diseño, no se aprovecha la energía con la que el aceite retorna de la turbina al rodete, hasta una relación de vueltas entre ellas de 0.6 aproximadamente, perdiendo por rozamiento y choque. Esas son las pérdidas que se van a generar, que no van a permitir contribuir, incrementar el par hacia la transmisión. Muy bien, un tema muy importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de los participantes? ¿Alguna pregunta? William Gianfran, Carlos Flores, Luis Modesto, Rosas Flores, Jonathan Abanto. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento estoy bien, dice Carlos Flores. Muy bien, Carlos. Gracias. Bien, continuamos. Entonces veamos este principio del acoplamiento hidráulico. Entonces veíamos, resumiendo, el impelente activa directamente, el impelente activa directamente la turbina y con ello tenemos la transmisión de movimiento. No hay en un acoplamiento hidráulico, no hay multiplicación de par, simplemente es transmisión directa a través de un acoplamiento hidráulico, ¿no? A través del principio que ya habíamos mencionado del flujo hidráulico. Entonces, como no hay multiplicación, se inició las primeras veces en instalar el acoplamiento hidráulico en una máquina pesada. Obviamente un equipo liviano tiene un peso aproximado de entre 1 tonelada a 10 toneladas, en donde la resistencia en la turbina, detrás de todo el tren de fuerza que hemos mencionado, va a permitir, obviamente, generar la multiplicación de par. Entonces, las personas que diseñaron y establecieron estos sitios se pusieron a pensar en un momento y se preguntaron, ¿cómo es que multiplicamos el par? Entonces, regresemos a una imagen muy importante acá. Acá lo tenemos. Motor, convertidor, transmisión, diferenciales y mandos finales. Entonces, cuando se instaló el acoplamiento en una máquina pesada, o instaló el movimiento en una máquina pesada, debido a la relación peso-potencia del equipo, permitió que la turbina, al estar conectado a la transmisión, todo este mecanismo va a permitir una resistencia muy elevada a la turbina. Entonces, al haber una excesiva resistencia de la turbina, la fuerza del impelente o la emisión de flujo no permitía, de cierta forma, a romper esa resistencia de la turbina. ¿Por qué? Porque si es que hay una excesiva resistencia de la turbina,
como el impelente hacia la volante, eso permitía que también las RPM en la volante caigan. Como es todo un sistema sincronizado, el cual a través de una bomba va a emitir el flujo de aceite hacia el impelente, eso determinaba de que no podíamos incrementar el flujo, de tal forma no podíamos romper la resistencia. Entonces, pensando en eso, y se desarrolló un componente llamado estator. Entonces, este componente llamado estator vendría a ser el miembro de reacción que va a permitir redireccionar el flujo de aceite desde la turbina. Ya no se va a ir al vacío, sino se va a aprovechar ese flujo y se va a redirigir el flujo de aceite impelente, permitiendo así la multiplicación, ¿no? Básicamente ese es el principio del convertidor de par. Veamos. Entonces, ¿qué cosa es un convertidor de par? Un convertidor de par es un acoplamiento hidráulico al que se le ha añadido un estator. ¿Qué hace el estator? Dirige al rodete en el sentido de rotación. La fuerza del aceite del estator incrementa el par, que se transfiere del rodete a la turbina y multiplica el par máximo, con lo cual aumenta el par a la transmisión. Entonces es muy importante determinar este principio, ya que a través de ello vamos a permitir multiplicar el par y así romper la resistencia de la turbina para que el equipo se pueda trasladar inicialmente, ¿no? Muy bien. Bueno, en esta imagen ustedes podrán apreciar a una carcasa. Esta carcasa va unida, esta carcasa va unida a través de estos pernos hacia este componente llamado impelente, que ya lo hemos visto ya en lo que concierne al acoplamiento hidráulico. Acá se puede apreciar claramente este componente, se llama turbina. La turbina va conectado hacia el eje de salida que va a permitir comunicar la energía hacia la transmisión. Este componente que lo ven acá es el componente que se le ha añadido al acoplamiento hidráulico, de tal forma pueda multiplicar el par. ¿Ya? Pues acá lo tenemos mucho más claro ya los componentes, ¿no? Veamos el impelente. Entonces, ¿cuáles son los componentes del convertidor de par? Impelente, turbina, estator y el eje de salida que va a comunicar directamente hacia la transmisión. Muchas de las veces, en teoría, en cualquier libro, en cualquier texto que ustedes van a poder encontrar, tal vez ya ligados directamente a la parte técnica, van a poder apreciar que nos dice que el impelente está conectado a la volante. Realmente no está conectado, pero sí, o sea, directamente no está conectado, pero está conectado indirectamente. ¿Cuál es este principio? El impelente está conectado a la carcasa y es la carcasa quien en un extremo tiene un dentado que va a unir directamente a la volante. Entonces, si la volante acciona la carcasa y la carcasa está conectada a través de unos pernos al impelente, quiere decir que en todo momento cuando el motor esté en funcionamiento, el impelente también va a estar en funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces es ahí en donde este componente adopta el primer principio llamado miembro impulsor. Entonces el ente vendría a ser el miembro impulsor. Una vez llegado el flujo de aceite, vamos a verlo posteriormente en la siguiente imagen cuál es el recorrido del aceite. Una vez llegado el aceite hacia el impelente, va a emitir el flujo de aceite hacia la turbina y la turbina va a ser quien recepcione ese flujo. Entonces es ahí en donde la turbina adopta el nombre de miembro receptor.
miembro impulsor. La turbina vendría a ser el miembro impulsado. Y una vez, según la necesidad, tengamos que multiplicar el par, es en donde entra a tallar el estator como miembro de reacción. Muy bien. Entonces tenemos el impelente, la turbina y el estator. Entonces impelente, impulsor, turbina, miembro impulsado y estator, miembro de reacción. Perfecto. Entonces aquí podemos apreciar el flujo, cómo este aceite se va a distribuir. Y nos vamos a encontrar con otro componente. Otro componente que es bien, muy importante, porque es por donde el flujo inicialmente va a ingresar hacia el conjunto del convertidor. Este componente se llama, los pasajes por donde ingresan, se llaman lumbreras. En este caso tenemos la lumbrera de entrada y tenemos la lumbrera de salida del flujo. Estos pasajes están instalados sobre un portador. Este portador va fijo y va conectado hacia la carcasa de la transmisión, ¿no? Basado directamente en lo que es la caja de transferencia de la transmisión. Entonces, unido a este portador, vean el color, va a estar conectado el miembro de reacción. A ver, para que no se haga muy monótono. Quisiera, por favor, Luis Modesto, Sare Álvarez, que me indiques cuál es el miembro de reacción. Espero tu opinión. Luis Sare, ¿podrías escribirnos, por favor, cuál es el miembro de reacción? O alguien de la sala, por favor, que quiera participar y nos indique cuál es el medio de reacción. Jean-Franc. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser el miembro de reacción? No, pero sí quiero que nos escribas, pues, ¿no? Perfecto. Muy bien, Jean-Franc. Muchas gracias. Entonces, así veo que están atentos todos, ¿no? Entonces, este componente llamado portador es en donde va a estar conectado el miembro de reacción, que vendría a ser perfecto. Muy bien, vamos a hacer preguntas entonces para los chicos de la Sagrada Familia. Muy bien. Entonces, el portador es el medio por el cual va a estar unido el estator. Y de esa forma vamos a tener, inicialmente, miren, quiero que entiendan esto. En el convertidor de par, que básicamente es el convertidor de par convencional, vemos que el estator va unido al portador. Por lo tanto, el estator no se mueve. El estator va a estar quieto ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vemos aquí, ven. Entonces, el nuevo componente que estamos apreciando aquí, que también forma parte del convertidor de par, vendría a ser el portador. Y al portador va unido ¿quién? El estator. Perfecto. Aquí podemos apreciar la carcasa que va unido a través de estrías hacia la volante y este a su vez hacia este lado, tal como indica el puntero, hacia el impelente. Aquí podemos apreciar la turbina que va conectado directamente hacia el eje de salida. Entonces, hay una bomba dentro del sistema que va a permitir enviar el flujo de aceite de alimentación
hacia el convertidor. Cuando inicia su funcionamiento, el motor automáticamente inicia el funcionamiento también del impelente porque está conectado. Una vez que el flujo de aceite ingresa hacia el convertidor por este pasaje, ¿cómo se llama el pasaje? Se llama lumbrera, por la lumbrera de entrada, y llega hacia el impelente automáticamente emite el flujo, gracias al movimiento cinético, envía el flujo hacia la turbina, y es ahí en donde el movimiento. Entonces, una vez que yo activo la turbina, como la turbina está conectada al eje de salida, voy a permitir accionar a la transmisión. Ahora, este tipo de mecanismos ha permitido también no solamente innovar en la parte del acoplamiento, sino también en la transmisión. En la transmisión, nosotros tenemos un tipo de transmisión llamado transmisión automática. Entonces, como tengo constante movimiento en la transmisión, si es que yo no genero ningún movimiento de par o velocidad, simplemente va a estar girando en torno libre sin ningún problema. Y es ahí en donde la turbina no tiene resistencia. Como la turbina no tiene resistencia, simplemente el comportamiento inicial es como si fuese de un acoplamiento hidráulico, porque no necesito par. Una vez que yo genero un cambio de velocidad y sentido de marcha en el equipo, es ahí en donde la transmisión entra a tallar. Se activan los paquetes y eso permite transmitir el movimiento inicial hacia los mandos finales. Una vez que llega hacia los mandos finales, se revierte el movimiento. ¿Por qué? Porque se sensa la resistencia que tiene los mandos finales a través propio del peso del equipo. Llamémosle relación peso-potencia del equipo. Entonces, al entrar a revertir el movimiento, básicamente va a permitir que la turbina también tienda a tener una resistencia. Entonces, inicialmente, el impelente acciona la turbina. Como no hay resistencia a la turbina, todo se comporta como un acoplamiento hidráulico. El estator está ligado ahí, pero todavía no hay un inicio de multiplicación de par. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos, si tuviéramos en un cargador de ruedas, ponemos primeras adelante, ¿qué va a permitir? Va a permitir que la turbina sense esa resistencia. Cuando la turbina sense la resistencia, automáticamente vamos a poder apreciar que el impelente va a tratar de romper esa resistencia de la turbina. Va a llegar a un punto en donde prácticamente ya no va a poder emitir y el flujo se revierte, pero ese flujo ya no se va al vacío, sino ese flujo va a ser recepcionado o reaccionado en este caso por este miembro llamado estator, el cual va a redirigir el flujo de aceite hacia el impelente, contribuyendo así a la cantidad de flujo para que pueda romper la resistencia, y es en ese punto preciso en donde vamos a tener o vamos a poder multiplicar el par. Entonces, ¿a qué le vamos a multiplicar el par? Cuando la turbina prácticamente está en su resistencia máxima, es en donde este elemento de ayuda llamado estator va a permitir hacer que el aceite que antes en un acoplamiento hidráulico se iba directamente hacia el vacío, ahora este aceite lo recoge el estator y lo envía directamente hacia el impelente para que pueda romper así la resistencia, y con ello rompemos la resistencia en la transmisión, rompemos la resistencia en el diferencial, rompemos la resistencia en los mandos finales y la máquina se puede desplazar sin ningún problema. Muy bien. Muy bien. Entonces, veíamos el portador aquí, y el portador justamente se conecta en esta zona de acá. En esta zona es que donde se conecta el portador. Por acá sale el eje, perdón, el portador se conecta aquí, en esta zona, ¿de acuerdo? Y acá tenemos las lumbreras de entrada y salida de la transmisión.
Muy bien, veamos ahí. Veamos ahí el circuito hidráulico, el cual va a permitir que el aceite llegue al convertidor de par convencional. Veamos. Como todo sistema hidráulico básico, permite contar con un tanque o un depósito. En este caso, en muchos de los equipos, en muchos de los equipos, el convertidor trabaja con el mismo aceite de la transmisión. Y en otros casos, ya cuando hablamos de equipos mucho más grandes, ya utiliza o tiene un tanque independiente que va a permitir alimentar ese convertidor de par, ¿no? Ahora, este flujo es succionado por una bomba. Este aceite que es enviado hacia el sistema, antes que pase, va a ser generado, perdón, va a ser filtrado para así poder separar las partículas. Entonces, nosotros antes habíamos podido apreciar la parte interior, cómo es que se desarrollaba básicamente el convertidor de par, pero ahora estamos apreciando cómo es que el aceite llega hacia el convertidor. Entonces, la bomba succiona el flujo de aceite del depósito, envía a través de un filtro, separa las partículas y a través de un controlador de válvulas va a permitir, cuando lo requiera, va a permitir generar el envío de flujo hacia el convertidor. ¿De acuerdo? Bueno, comúnmente llamamos válvula de control, o en este caso una válvula de prioridad también, que va a permitir derivar directamente el flujo hacia el convertidor. Si es que hubiese algún problema dentro del sistema, dentro del mecanismo, que permite incrementar la presión por encima de lo normal, se va a activar este componente llamado válvula de alivio del sistema, en este caso la válvula del convertidor de par. Ahora, tiene que haber una presión de alimentación hacia el convertidor de par. Si esta válvula, como ven ustedes, tiene un resorte, si esta válvula no está seteado a la presión correcta, es muy probable que también tengamos un problema errático en el convertidor de par. Vuelvo. Hay un joven que dice que perdió el audio. Contéstale, por favor. Muy bien. Un dato muy importante. El convertidor de par absorbe el impacto, se ajusta a la carga del equipo y multiplica el par. Con ello evitamos el calado del motor en cargas altas. El aceite lleva afuera el calor, lubrica los componentes del convertidor de par y reduce la cavitación. Son estos datos finales muy importantes ligados con el convertidor de par convencional. Muy bien. A ver, vemos que Gianfran. A ver, Gianfran, una pregunta, dime. Muy bien, muy bien. Gianfran pregunta: ¿a qué se refiere el calado? Wilbur, si te llama alguien, dile que estoy bien. ¿A qué se refiere el calado? Muy bien. El calado está ligado directamente con el sobreso del acoplamiento. En este caso, va a evitar de que el motor se sobreesfuerce dentro del límite permisible. ¿Por qué? Porque tenemos la conexión directa. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos un convertidor de par, o sea, un componente que permita multiplicar el par desde el motor a la transmisión, el quien se esforzaría sería el motor. Entonces, gracias a este principio,
de la emisión de potencia desde el motor, la potencia que emite el motor antes que llegue a la transmisión, lo va a conectar, pero gracias a este convertidor de par, no lo va a conectar nada más, sino también lo va a multiplicar el par para que así la transmisión aproveche esa multiplicación de par y no haga que el motor se esfuerce o se sobreesfuerce en este caso. Entonces, resumiendo, calado igual a sobreesfuerzo. ¿Me entendieron? Muy bien, Gianfran me dice, a ver, expliquemos. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen. Muy bien, Luis Modesto, ahora respondemos tu pregunta. Muy bien, acá tenemos el tren de fuerza mecánico instalado en muchos equipos. A ver, en donde aquí tenemos al convertidor de par. Veamos, si fuese un acoplamiento hidráulico, 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 cuando nosotros tengamos que entregar el movimiento del motor hacia la transmisión y progresivamente hacia las ruedas, ello va a permitir que al conectarlo, propia de la resistencia que tienen todos los componentes y del peso del equipo en relación al terreno, ello va a permitir que haya un sobreesfuerzo aquí, o en este caso, la turbina va a tener una alta resistencia, en donde el que se va a ver obligado a romper esa resistencia va a ser el motor. Entonces, si es que tengo un componente que permite comunicar la potencia del motor a la transmisión, pero no solamente comunicar la potencia del motor a la transmisión, sino también multiplicar el par, eso va a permitir que el motor no se cale, o sea, que el motor no llegue a una entrega de potencia muy alta. Y con ello, evitamos el calado del motor, ¿no? Muy bien. Ahora sí, Fran. Perfecto. Muy bien, a ver qué nos dice Luis Modesto. A ver, Luis Modesto pregunta, en caso que se logre vencer la válvula, ¿cuál será el recorrido del flujo en la diapositiva anterior? A ver. En caso que se logre vencer la válvula, ¿te refieres a la válvula de alivio? Si se logra vencer, simplemente el flujo va a retornar hacia el depósito de donde inicialmente el aceite fue emitido. En este caso, el depósito de aceite en la transmisión, ¿no? Y si tuviese un sistema independiente, sería hacia el sistema independiente. Muy bien. A ver, Gianfran pregunta, en máquinas medianas, ¿el convertor de par usa el mismo aceite que la transmisión? ¿Y en máquinas de gran tamaño? No. En máquinas medianas, casi en la totalidad de los sistemas, utiliza un aceite distinto a la transmisión. Sí. En las máquinas grandes, hay unas máquinas grandes que tienen otro tipo de aceite. Bueno,
entrando un poco más ya de los equipos pesados, vemos que el aceite SAE 30 que normalmente es utilizado en las transmisiones, cuando son transmisiones, perdón, cuando son equipos grandes ya, de gran minería, cuenta con un sistema independiente. Este sistema independiente, el aceite que utiliza, ya que ambos son TO4, tienen una especificación ligada directamente con lo que es fuerza. Así es, Carlos. En función a ello, determinamos de que el flujo, la válvula de alivio, se va hacia el tanque, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de aceite es recomendable para transmisiones? Es recomendable para convertidor. El tipo de, como les decía hace un momento, Dionisio, el aceite que se utiliza en los convertidores para la maquinaria mediana es el mismo aceite de la transmisión. Pero cuando tenemos ya máquinas grandes, ya, por ejemplo, máquinas de gran minería, que cuentan con sistemas independientes, el tipo de aceite que utiliza este tipo de convertidores es un aceite hidráulico, un SAE 10. En lo que concierne a Caterpillar, que es la marca que nosotros básicamente representamos, un aceite hidráulico SAE 10 cuenta con la especificación TO4, que permite adaptarse hacia los convertidores de par sin ningún problema. Utiliza el mismo aceite de la transmisión para los convertidores. Dentro de los intervalos, Jean-Franc, dentro de los intervalos, está ligado directamente a la aplicación y a la zona de trabajo donde se va a utilizar. En los que concierne a maquinaria grande, hay un estándar, bueno, lo que recomienda realmente el fabricante son 1000 horas. Reemplazar el aceite del convertidor al mismo intervalo del aceite de la transmisión. Correcto, Gianfran, cada PM3. Carlos Flores. Carlos Flores nos indica que Guatemala usa un aceite 15W40 en transmisiones para maquinaria Caterpillar. Bueno, lo que te puedo decir, Carlos, es que según la información especificada por el fabricante, en este caso Caterpillar, determina utilizar los aceites en función del nivel en donde se encuentra y según la temperatura ambiente en lo que se encuentra. Que basado en Caterpillar no he visto ninguna aplicación de un 15L40 en transmisiones aquí en el Perú, pero en Guatemala tal vez sea un tema ya ligado directamente con la empresa quien lo utiliza, ¿no? O la decisión que hayan tomado sus ingenieros para utilizar el 15W40, ya que el 15W40 es un aceite que tiene propiedades que rigen directamente para la aplicación en los motores de combustión interna, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muy bien, muy bien, Carlos Flores, muy bien, William, Gianfranc. ¿Quién más preguntó? Eh, muy bien, Dionisio. Perfecto. Ok, muy bien. Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces, es muy importante determinar estos principios, ya que a través de esta aplicación del convertidor de par va a permitir poder perfeccionar la funcionalidad
de los equipos y así hacer que no solamente el equipo trabaje en mejores condiciones, sino también el operador. Por ejemplo, si nosotros cómo es la operatividad de los equipos en un sistema con embrague, imagínense los ciclos de trabajo que realizan la infinidad de equipos que llevan instalados acoplamientos, ya sea de embrague o de convertidores. Si tuviese embrague, ¿se imaginan cuántas veces tendría que presionar el operador ese pedal para que pueda conectar y desconectar y pueda generar los cambios de velocidad y sentido de marcha en el equipo? El operador prácticamente se fatigaría rápidamente, contribuyendo así a una pérdida de productividad dentro del desarrollo de la máquina, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas de convertidores de par no solamente van a mejorar la funcionalidad, también van a mejorar la comodidad del operador, ya que ya no existe, ya no va a haber un embrague que permita conectar y desconectar, sino un sistema el cual básicamente mejore la operatividad y con ello disminuya la fatiga del operador, permitiendo así un mejor control, un mejor confort y así incrementando muchas horas más de operación sin incrementar la fatiga del mismo, ¿no? Y con ello también permitimos un incremento en la productividad del equipo. Entonces, bueno, básicamente el tiempo nos quedó bien corto al parecer. Tenemos muchas más presentaciones todavía. Pregunta, Adrián Fran. La última, dice John nomás. A ver, dice, para el análisis de aceite del convertidor de par, ¿qué elemento de los componentes puedo detectar? Bueno, básicamente tendríamos que determinar los elementos de desgaste que van ligados directamente con el tipo de material del cual está este tipo de convertidores de par. Dentro de ellos, bueno, lo que más se presenta es el bronce, en el caso de la unión de las bocinas, donde va instalado el impelente. Otro elemento también que va ligado es el aluminio, debido a que es uno de los componentes que vamos a poder encontrar, ya sea a través de un rozamiento de desgaste de un componente interno que va a permitir unirse o rozar entre el impelente y la turbina. El otro elemento también que vamos a poder encontrar básicamente es el cromo, debido a los rodamientos que lleva internamente. Entonces, todos aquellos componentes que van a estar ligados a través del rozamiento son aquellos que lo vamos a encontrar en los resultados de la muestra de aceite, ya sea el aluminio, el bronce ligado en las bocinas, el cromo ligado en los rodamientos, ¿no? Y en el caso tuviéramos algún elemento, alguna aleación adicional, podríamos determinar algún otro componente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serán las fallas más comunes en los convertidores de Pardis? ¿Cuáles eran o serían, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían las fallas más comunes en los convertidores de par? Las fallas más comunes, no existe una falla más común, simplemente es una falla que se va a presentar, ¿no? En este caso sería ligado directamente, por ejemplo, si el nivel de aceite, para empezar, vayamos por lo más sencillo a lo más complejo.
Si el nivel de aceite, si fuese un circuito independiente y el nivel de aceite del convertidor es bajo, eso va a contribuir que no genere la cantidad, por lo tanto no vamos a romper la resistencia en la turbina, para empezar. Segundo, si tuviéramos un problema de desgaste prematuro en las bocinas en donde va instalado el impelente, eso va a permitir un oscilamiento o un juego axial y radial a la vez, permitiendo así que el envío de flujo no sea el adecuado, contribuyendo a que no se pueda romper la resistencia de la turbina. Si tuviéramos un problema de sobrecalentamiento internamente, también va a permitir, y si hay desprendimiento de partículas, es muy probable que tengamos un desgaste acelerado en los álabes, contribuyendo así a que la multiplicación de par no se pueda dar de forma correcta. Acá hay un tema muy importante que pregunta Dionisio Gutiérrez. Dionisio pregunta, ¿averías o fallas? ¿Cuál es la correcta? Bueno, tendríamos antes que determinar qué es lo que ocurre primero. Ese problema de avería es un término no muy utilizado en la parte técnica, ligado directamente hacia lo que es equipo pesado. Más que eso, Dionisio, te quisiera que percibas la diferencia que existe entre problema y falla. Entonces, si es avería o falla, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Avería o falla directamente. Pero lo que sí podríamos determinar en esta exposición es que entendamos la diferencia en lo que consiste a problema. Problema, por ejemplo, en el convertidor. Un problema en la máquina. La máquina no desarrolla la... Por ejemplo, la máquina se desplaza en una pendiente, hacia arriba, ¿no? Y de pronto la máquina no puede llegar a la etapa final. Luego, acá salió un tema, mira. Sí. Muy bien. Muy bien. A ver, si la máquina tuviese la máquina se fuera a desplazar en una pendiente hacia arriba y no se pudiera desplazar, esto va a permitir que haya un problema. ¿Cuál debería ser el problema? Que la máquina no se desplaza. ¿Cuál sería la falla? Que el convertidor de par esté fallando. Una de ellas. Si está ligado directamente al convertidor de par, digo, el problema en el convertidor de par, ¿cuál vendría a ser el problema? Que el convertidor de par recalienta. ¿Cuál sería la falla? Que haya un desgaste internamente en un componente. Entonces, en ello sí podemos determinar básicamente la diferencia entre falla y problema. Wilbur, me cambiaste acá el panorama, no sé qué. Quiero bajar esto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, sí, acá. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué hice? He tenido problemas con tractores. Un segundo. He tenido problemas con tractores. Quiero leer He tenido problemas con tractores que a veces andan, se detienen. Eso puede deberse al convertidor. Bueno, Carlos Flores, acá te puedo decir que no siempre está ligado directamente al convertidor. Según el tipo de máquina que tú tengas, puede estar ligado directamente hacia un sistema eléctrico o puede estar ligado directamente hacia el control de válvulas de la transmisión. Si fuese un problema, si fuese una transmisión automática,
el sistema eléctrico está controlado a través de un modulador. Este modulador, si no envía la corriente necesaria para que se activen los paquetes, entonces podemos tener ese tipo de problemas, ¿no? Pero no está ligado directamente al convertidor, ¿no? Nos tenemos. Gracias a pedido, gracias a pedido de los chicos de la gran familia, por favor, programa. Sí, Gianfranc, no hay ningún problema. Más bien, Wilbur, vamos a programar una 3-2, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Bueno, básicamente enfría. Bueno, básicamente se enfría y vuelve a caminar. Claro. Entonces, Carlos Flores, tal vez es un problema ligado directamente a la transmisión, ¿no? Perdón, no es un problema ligado directamente al convertidor, ¿no? Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Muy bien, Carlos Flores. Bien, bueno, nos falta ver, Dionisio. Muy bien, gracias. Bien, igualmente, Fran, un saludo para todos y cada uno de los miembros de la Sagrada Familia. Estoy muy contento que hayan participado de esta información y así poder compartir estos principios, ¿no? Hay muchas cosas más. Solamente hemos podido detallar hasta el momento lo que son los convertidores de par convencionales, básicamente. Nos falta ver los sistemas auxiliares de los convertidores de par, ya sean ligados a través de un embrague unidireccional, los convertidores con un embrague impelente, los convertidores de par que cuentan con un embrague de capacidad variable, los que tienen un embrague de traba, y nos falta hablar mucho de los divisores de par, ¿no? Entonces, vamos a programar nuevamente una segunda edición de una introducción, parte 2, para que todos cada uno de ustedes asistan y así podamos compartir mucho más de estos principios, ¿no? Te agradezco, Carlos, por las preguntas, por el apoyo. Carlos es de Guatemala, ¿no? Y por la distancia en la cual te unes a nosotros, a este equipo profesionales, aquí ligados directamente al Centro de Investigación y Tecnología aquí en Perú. Gracias, Dionisio, por las preguntas. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir y así compartir todos estos principios, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, muchachos. Estamos en contacto. Cualquier cosa ya estamos publicando la segunda edición, entonces así quedamos. Publicamos la segunda edición de la introducción a los convertidores de par, parte 2. Muy bien, William, ¿cuál es tu recomendación? ¿Sigo en contacto? ¿Sigo en contacto? Sí, lo vamos a publicar sin ningún problema, William. Ya estamos en contacto nosotros ya a través de una comunicación interna. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bien, señores, gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Nos encontramos en Introducción a los convertidores de par, parte 2. Gracias. Hasta luego.